La Eurocopa está a punto de empezar y yo en el día de hoy os voy a contar cuáles son mis predicciones de cara al torneo que empieza mañana. Vamos a aprovechar este vídeo de hoy para hacer un pequeño análisis antes del inicio de esta Eurocopa que se jugará en Alemania, que empieza mañana y terminará el 14 de julio. La verdad que voy a hacer una predicción un poco diferente porque sé que en YouTube hay muchos vídeos utilizando estas calculadoras que te clasifican a los equipos matemáticamente y tal. Yo simplemente voy a ir dando diferentes premios, voy a ir dando diferentes nombres: el campeón, los semifinalistas, el equipo de excepción, los jugadores, máximos goleadores, incluso daré también cuál creo que puede ser el 11 de la competición. Aquí evidentemente no se va a poder tener en cuenta cómo son los cruzos, entonces puede ser que los semifinalistas llegue a un punto en el que sea imposible que sean estos, por el simple hecho de que vayan todos por el mismo lado del cuadro. Pero así me parecía que era un poco la forma más fácil o la forma de poder hablar de la mayoría de ellos. Y sin más dilación vamos a empezar hablando de los 4 semifinalistas y del campeón. Hablamos de Francia, de España, de Alemania y de Inglaterra. Creo que es evidente que Francia potencialmente tenga los mejores jugadores. Estamos hablando de jugadores como Dembélé, de Mbappé, de Griezmann, de Tchouaméni, de Camavinga, de Saliba. Muchísimos jugadores que además, la mayoría de ellos son bastante jóvenes. Para mí, evidentemente, es uno de los semifinalistas. En cuanto a potencial, también tenía que meter aquí a España. Creo que es una selección que llega un escalón más abajo que el resto. Podría estar en el escalón, por ejemplo, de Portugal, pero para mí España va a ser otra de las semifinalistas. Creo que el desparpajo de Nico y Lamine va a ser importantísimo y creo que España, como decía, va a ser el segundo semifinalista. El tercero, la anfitriona. Sí que es verdad que, no tiene grandes nombres. Podemos estar hablando, sí, de Wirtz, de Musiala, de Kroos, pero realmente es una selección que, si nos ponemos a analizarla, hay muchas posiciones en las que tenemos dudas. En ese lateral izquierdo, en el central que acompañará a Rüdiger, en la punta de ataque, pero aún así creo que es un equipo que, si potencia bien a los Florian Wirtz y a los Jamal Musiala, creo que puede hacer una gran competición encima, teniendo en cuenta que juega en casa. Y para mí, la cuarta semifinalista y la campeona de este torneo es sin duda Inglaterra. Creo que Inglaterra, sí que es verdad que tengo dudas en defensa. No sé quién será el central que acompaña a Stones, no sé quién empezará en ese lateral izquierdo porque Luke Shaw no va a llegar al primer partido, pero a partir de ahí creo que tanto el centro del campo como la zona ofensiva está a otro nivel hoy en día. Declan Rice, Jude Bellingham, Cole Palmer, Phil Foden, Harry Kane, Bukayo Saka, muchísimas superestrellas que han dado un grandísimo rendimiento, sobre todo en la Premier, más allá de los 44 goles que ha marcado Harry Kane con el Bayern de Múnich esta temporada. Creo que ofensivamente Inglaterra está 1 o 2 escalones por encima de las demás selecciones y creo que si consigue defender bien es la favorita en mi caso para ganar esta Eurocopa. En cuanto a la decepción, aquí me sale un nombre bastante claro. Primero hay que decir que la decepción, para que alguien te decepcione tienes que tener expectativas. ¿Qué quiero decir con esto? Considero que si Georgia no clasifica de la fase de grupos, nunca sería una decepción. Y aquí tengo que hablar sin duda de Italia. Es la vigente campeona de la Eurocopa, la ganó en el anterior torneo. Ha estado 2 mundiales sin participar y yo con Italia tengo malas sensaciones. Sí que creo que bien hay jugadores que llegan en un buen momento de forma, como puede ser por ejemplo Gianluca Scamacca, pero me genera muchas dudas la defensa. Creo que más allá de Bastoni no hay centrales de garantías o del máximo nivel, porque creo que ni Gianluca Mancini, que puede ser un central, como Matteo Darmian, que puede ser el que complete esa línea de 3, estén hoy en día al nivel de Alessandro Bastoni. Sí que es verdad que me gustan los carrileros, sobre todo Federico Di Marco, pero aún así creo que Italia se la va a pegar este año. Como alternativa, Italia tenía también el nombre de Países Bajos, que hace un par de semanas me convencía, pero con las elecciones en la punta de ataque y con las lesiones de De Jong y de Koopmeiners, la verdad que se me ha bajado un poco el hype con Países Bajos y creo que junto a Italia puede ser una de las decepciones. Y para terminar de hablar de equipos, vamos a hablar de la sorpresa y del equipo más entretenido. La sorpresa para mí, Turquía. Tuve muchas expectativas con Turquía en la anterior Eurocopa y la verdad que fue un fracaso absoluto, pero para esta Eurocopa sí que tengo mucha ilusión y creo que va a ser una de las sorpresas. Con Arda Güler como máximo mandatario en ese centro del campo, después del buen final que ha hecho con el Real Madrid, creo que Turquía puede ser la revelación. Y en cuanto a selección entretenida, creo que tenemos que hablar de Ucrania. Ucrania, que llega un poco también bajo el radar, por todo el tema de la guerra y todo el revuelo que se ha generado en cuanto al país y a la selección. Creo que llega con jugadores como Mudryk, con Sigankov, con Dovic en la punta de ataque, y creo que con estos jugadores que llegan enchufadísimos
creo que Ucrania va a ser una selección muy entretenida. Con esto no quiero decir que vaya a ser la campeona, ni que vaya a llegar a semifinales ni cuartos, sino que simplemente creo que Ucrania va a ser de esas selecciones que nos gusta ver. Y vamos a pasar ya al apartado de jugadores, y evidentemente vamos a empezar por los máximos goleadores. Aquí quiero nombrar a más de uno. Para mí el máximo goleador de esta competición, que va a ir un poco en concurrencia con que el campeón sea Inglaterra, bueno, pues para mí el máximo goleador va a ser Harry Kane. Como decía, 44 goles ha marcado en 44 partidos con el Bayern de Múnich esta temporada en todas las competiciones. Pero bueno, quería daros dos nombres más. Uno evidentemente es Kylian Mbappé, que a nadie se le escapa que es un grandísimo jugador y posiblemente la mayor estrella que vaya a esta Eurocopa de 2024, el reciente fichaje del Real Madrid. Y el tercero, Cristiano Ronaldo. Creo que no nos podemos olvidar del portugués. Sí que es verdad que desde que se fue a Arabia, pues bueno, le tenemos un poco perdido el rastro. Es un jugador que ya no podemos ver todos los fines de semana, yo por lo menos, porque no tengo tiempo. Pero bueno, creo que Cristiano Ronaldo es un jugador que es importantísimo. En Portugal yo tenía la duda de si Roberto Martínez iba a ser ese entrenador que le diera, bueno, que lo apartara un poquito y diera importancia a otros jugadores, pero la realidad es que ha construido Portugal en base a él, le ha acercado y le ha ayudado a que todo el contexto le ayude a Cristiano Ronaldo. Y yo creo que sin duda, con la fase de grupos que creo que puede hacer Portugal en un grupo que no me parece para nada complicado, creo que Cristiano Ronaldo puede ser uno de los candidatos a ser el máximo goleador del torneo. En cuanto al Guante de Oro, bueno, aquí creo que hay que valorar más allá del propio portero un poco la defensa, ¿no? Y yo aquí quiero hablar de Maignan y quiero hablar de la defensa de Francia. Como decía antes, Francia en defensa tiene jugadores como Koundé, como Saliba, como Konaté, como Theo Hernández. Creo que son grandísimos jugadores y que Francia defensivamente va a trabajar muy bien. No la pongo como campeona porque, bueno, creo que ese nexo entre la defensa y el ataque, el centro del campo, me genera bastantes dudas, pero defensivamente creo que Francia es un equipo que trabaja muy bien. Ya lo hemos visto en temporadas anteriores, cuando ganaron el Mundial, cuando llegaron a finales de Eurocopas. Bueno, creo que Francia demostró que era un equipo muy sólido en defensa, que era un equipo que se trabajaba muy bien en defensa, tal vez más de lo que debería por el talento que tiene arriba. Y por eso yo creo que Maignan va a ser el Guante de Oro de esta competición. Vamos con el jugador joven y aquí tengo que hablar de Lamine Yamal. Tengo que tirar para casa y hablar del extremo del Barcelona. Creo que es un jugador que puede ser importantísimo para España, con ese desequilibrio que tiene, con ese no miedo que tiene, que para mí es una de las claves de que Lamine está aquí. Porque cualquier otro jugador con esa edad, pues bueno, no se atrevería tanto, no tendría tanto, no sé cómo llamarlo, es ese no tener miedo a equivocarse, que para mí muchas veces en este tipo de jugadores es la clave, porque con 18, 17, 16 años lo normal es que tengas miedo a equivocarte y que por eso no tomes unas buenas decisiones. Y creo que Lamine es todo lo contrario. Creo que no tiene miedo a equivocarse, creo que no tiene miedo a regatear, a desbordar, y para mí eso es una de las claves de que Lamine Yamal vaya a ser el jugador revelación de esta Eurocopa. Y en cuanto al MVP, voy a estar totalmente de acuerdo con la Premier League, que le dio el MVP a Phil Foden, y yo se lo voy a dar para esta Eurocopa. Como decía, para mí Inglaterra es la favorita y va a ser la campeona de esta Euro, y evidentemente el mejor jugador tenía que salir del combinado de Gareth Southgate. Para mí el mejor jugador de esta Inglaterra es Phil Foden, por encima incluso de Jude Bellingham. Creo que es un jugador más importante y creo que evidentemente, si es más importante, tiene que ser el MVP. Y vamos ahora con la decisión, con la toma más complicada, que es hablar del jugador de excepción, y yo aquí quiero hablar de Florian Wirtz. Sí que es verdad que Florian Wirtz es un jugador que me ha encantado durante esta temporada. Sí que es verdad también que he colocado a Alemania como semifinalista. Entonces, bueno, realmente no hay una buena razón, pensaréis, para que Florian Wirtz sea la decepción. Yo sinceramente creo que Florian Wirtz viene con un hype demasiado grande por la buena temporada que ha hecho en el Bayer Leverkusen. En un Bayer Leverkusen que, bueno, lo colocaba cerca de la frontal, lo colocaba cerca del delantero, cerca del otro media punta, y en esta Alemania creo que va a tener que jugar en la banda izquierda, más pegado a la banda izquierda que donde juega en el Bayer Leverkusen. Por eso creo que va a ser más complicado que brille como lo hace en el equipo de Xabi Alonso, y por eso creo que va a ser una decepción. No porque vaya a hacer un fracaso de torneo, sino por el simple hecho de que viene con un gran hype y creo que su torneo no va a ser para tanto. Y vamos ahora con el 11, el que yo creo que va a ser el 11 de la Eurocopa. Es complicadísimo acertar esto, sobre todo viendo los tipos de 11 que hacen la UEFA, que van a poner a Mbappé de lateral derecho y van a poner a Cristiano Ronaldo de interior. Bueno, más allá de la pequeña broma, voy a intentar hacer el 11 respetando las posiciones y respetando un poco, bueno, pues como decía, las posiciones en las que juega cada uno, intentando imaginarme cómo puede ser el de la UEFA. Evidentemente no voy a acertar ninguna porque ya os voy adelantando desde aquí que la defensa de 3 que va a dibujar la UEFA
no la voy a dibujar yo. Y empezamos por la portería, donde quiero hablar evidentemente del Guante de Oro, de Mike Maignan. Como decía antes, para mí va a ser el mejor portero de la competición y por lo tanto tiene que estar sí o sí en este 11. La defensa de derecha a izquierda, bueno, en el lateral derecho, Jules Koundé. Hablaba antes de la importancia de la defensa de Francia y para mí evidentemente pues Jules Koundé es el mejor lateral derecho que va a esta competición. Más allá de, evidentemente, Dani Carvajal, que creo que sería otra de las opciones. Aunque sí que creo que España, bueno, no va a ser esa selección como la que ganó el Mundial, que ganaba todos los partidos 1-0, sino que creo que va a sufrir defensivamente y por eso Dani Carvajal para mí se va a quedar fuera de este 11. En cuanto a los centrales, el mejor central de la temporada, Antonio Rüdiger, el central del Real Madrid, para mí va a hacer un muy buen torneo con Alemania. Y junto a él, William Saliba. Tengo dudas de si será titular, pero creo que si es titular junto a Konaté, que sería lo lógico, va a ser uno de los mejores centrales. Y en el lateral izquierdo quiero hablar del español, de Alejandro Grimaldo. Para mí, el mejor lateral posiblemente que vaya a esta Eurocopa, el que llega en mejor nivel, el que llega en mejor momento de forma, y creo que va a ser clave en el lateral izquierdo de Luis de la Fuente. En el centro del campo, bueno, he dibujado un doble pivote, primero con Declan Rice, para mí por detrás de Rodri el mejor mediocentro defensivo. Creo que Inglaterra, como decía ya, va a ser la campeona y por lo tanto creo que Declan Rice tenía que estar en este 11. Y junto al inglés quiero colocar a Toni Kroos. La verdad que es una pena que nos vayamos a despedir del alemán, pero creo que lo vamos a hacer a lo grande. Creo que Toni Kroos va a ser uno de los mejores mediocentros de esta Eurocopa en una Alemania que, como ya decía, va a llegar a las semifinales. En la línea de 3/4, en la banda derecha, bueno, he tenido que recolocar a Kylian Mbappé aquí en esta banda derecha, aunque creo que a priori jugará de delantero centro, al no ser que, bueno, Deschamps nos sorprenda con algo. Creo que Kylian Mbappé va a ser un jugador importantísimo, uno de los máximos goleadores y uno de los artífices de que Francia haga un gran torneo. En la media punta he colocado a Phil Foden, evidentemente, si es el MVP de la competición, tiene que estar en el 11, y en la banda izquierda he dejado fuera a Lamine Yamal para meter a Nico Williams. Creo que junto a Lamine van a ser los mejores jugadores de España, pero como no lo podía meter el mejor jugador joven, lo quiero meter en este 11. Y evidentemente en la punta de ataque, si hablaba del máximo goleador Harry Kane, pues bueno, evidentemente tiene que estar en este 11 de hoy. Y bueno, hasta aquí estas predicciones, hasta aquí mis predicciones de la Eurocopa. Como siempre os digo, es vuestro momento. En comentarios me podéis dejar, me podéis decir que me he equivocado en todo, que no tengo ni idea de la Eurocopa, siempre con respeto. Y también, bueno, pues me podéis dejar cuáles son vuestras predicciones. ¿Quién va a ser el campeón, los semifinalistas, las decepciones, los jugadores que más van a sorprender, el MVP? Todo eso me lo podéis dejar en comentarios, lo leeré con mucho gusto y charlaremos. Y como siempre os digo, suscribiros y activar la campanita porque vienen más vídeos de la Eurocopa.